municipal y hoy nos acompaña el contador público Pablo Olivares, magíster en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y doctorando en el doctorado en Administración Pública de esa universidad. Pablo, en el ámbito laboral, actualmente es socio de la consultora P&G Consultores, realiza consultorías para municipios en gestión y asuntos económicos y sobre diversos aspectos de la economía del sector público, realiza asesoramiento en materia tributaria y financiamiento, y en su paso por la función pública en la provincia de Santa Fe fue secretario de Finanzas Públicas e Ingresos Públicos, fue secretario de fue secretario de Planificación y Política Económica del Ministerio de Economía y secretario de Administración Financiera Institucional del Ministerio de Economía. Estos distintos lugares en los cuales estuvo Pablo transcurrieron entre 2010 y 2019. También tiene experiencia en el sector público municipal porque fue secretario de gobierno de la ciudad de Esperanza y sin dudas es una persona con muchísimo conocimiento de cómo se mueve el sector público de Santa Fe. Es por eso que entendemos que va a ser muy enriquecedora su presentación y la denominó condiciones financieras necesarias para compatibilizar la autonomía política e igualdad de derechos entre coprovincianos. Posibles impactos colaterales de la discusión de la autonomía municipal sobre la zona de confort y poder real de los intendentes. Bueno, te agradecemos muchísimo, Pablo, que puedas participar en esta reunión y te escuchamos ansiosos. Bueno, gracias, Tere. No sé si se escucha bien. Perfecto. Bueno, gracias, Tere, por supuesto a vos, a toda el centro, el observatorio, el centro de estudios, Claudia. Es un gusto, como siempre, digamos, ante una audiencia, digamos, prestigiosa y que pone la vara alto, digamos, a la hora de una apuesta de este tipo. Y obviamente, digamos, lo mejor que uno pueda aportar, digamos, humildemente hacerlo. Más desde, obviamente, siempre desde un conocimiento disciplinar común a todos, que es de las finanzas públicas, o un poco el concepto más amplio que se utiliza, que es de la economía pública o economía del sector público. Y la idea un poco a partir de la propuesta, de que surgió la propuesta, es decir, bueno, desde qué lugar uno habla o plantear, y es la mezcla entre el conocimiento teórico y una dosis de praxis, para tratar de dar una propuesta que, digamos, tenga un andamiaje sobre un marco teórico que sea usual y al mismo tiempo volcar elementos de la praxis que en la vida uno se ha ido encontrando, ¿no? Y a partir de allí, dadas la temática en materias de finanzas municipales y demás, veo que por la situación de Santa Fe en particular, que es una de las situaciones, uno de los contextos municipales más retrasados que hay en materia de autonomía, porque luego de la reforma del 94, la mayoría de las constituciones provinciales, que a su vez tenían mucho más antigüedad que la provincial, se fueron teniendo sus reformas. La de Santa Fe, como era una de las más nuevitas, no lo hizo, pero su régimen municipal se sigue rigiendo por lo que establece la Constitución provincial y al mismo tiempo por las normas que rigen el régimen orgánico, valga la redundancia, de los municipios. Por eso me pareció interesante de este tema que claramente cada tanto se sube a la agenda pública y parece que no logra caminar en la agenda pública para una discusión de la autonomía municipal en Santa Fe. Y lo que me pareció interesante es plantear ciertas condiciones necesarias para esa autonomía. Y a pesar de que, bueno, la autonomía, voy a pasar a exponer con placa, a pesar de que esa autonomía se dé, uno pueda plantearlo en términos de varias dimensiones, que generalmente cuando uno habla de autonomía municipal tiene que hablar de lo institucional, lo político, lo administrativo y lo económico financiero,
Particularmente uno podría expresarlo en una sola frase, es decir, la autonomía política y las condiciones materiales para su concreción. ¿Por qué? Autonomía política es la manera en que una comunidad se organiza, una sociedad, en este caso local, se organiza, toma sus decisiones, y las condiciones materiales, porque lo institucional, lo administrativo y lo económico financiero no son otra cosa más que la expresión de las condiciones materiales para su concreción. Entonces, a partir de allí, quería ir al concepto de autonomía política. No voy a trabajar sobre conceptos de constitucionales, sino más sobre conceptos políticos y sociológicos. Y me interesa un poco, digamos, plantear la posibilidad de que la autonomía política puede mirarse desde un parangón con la emancipación del individuo. ¿Por qué? Porque, bueno, acá Zygmunt Bauman, a mí me interesó mucho su libro en su momento, no tiene nada que ver con lo municipal, pero de alguna manera cuando Bauman plantea uno de los dilemas de la sociedad líquida, de la modernidad líquida, perdón, el concepto de emancipación, siempre me generó, digamos, una atracción particular, un interés particular cuando hablaba de dos maneras de entender a veces la emancipación. Porque también se puede entender que esa emancipación, que en el caso de la autonomía municipal sería esa emancipación de lo que es hoy la posición que se encuentran los municipios respecto de los estados provinciales, la manera de entender esa emancipación política depende del lugar o posición que se encuentre el emancipado y el emancipador. ¿Y cuál es la frase que generalmente se utiliza para la emancipación de una persona? La frase es, bueno, podés hacer lo que quieras. Ahora, podés hacer lo que quieras según como se diga, en el sentido de empoderamiento, es decir, ahora podés hacer lo que quieras, pero desde un sentido de quien emancipa va a estar garantizando ciertos elementos, mientras que la otra forma, y si se me permite digamos, el rictus, digamos, a la hora de decirlo, hacer lo que quieras, como cuando alguien te libera totalmente a tu suerte y te dice, bueno, podés al mismo tiempo decidir, pero que, digamos, procurate vos todo lo que vos quieras. Es decir, vos podés decidir lo que querés, pero al mismo tiempo te la tenés que arreglar con lo que tenés. Y que es una manera bastante particular, como quien dice, de sacarse de encima a alguien. Es decir, si hay una emancipación política desde el punto de vista de garantizarle que cada comunidad tome política y localmente sus decisiones con autonomía, pero garantizando ciertas condiciones para que se concreten esas tomas de decisiones, o una manera de sacarse de encima totalmente cualquier tipo de compromiso sobre esas condiciones concretas en lo local. ¿Y en qué está la diferencia de cómo se plantea esa emancipación? En los supuestos que rigen las condiciones materiales presentes y futuras de las cuales se expresa esa frase. ¿Y cuáles son esas bases materiales presentes? Las bases materiales presentes, primero, que hoy en Santa Fe tenemos una alta participación entre los recursos municipales de aquellos que provienen de otro nivel. Hay un análisis que hemos hecho desde el 2006 hasta 2020 o 2019, según cuál de los datos concretos nos interesen, que tiene que ver con la participación en los recursos, en este caso de los recursos municipales. Hemos analizado los recursos propios y los recursos totales de los municipios, es decir, los que tienen un carácter de municipio, que funcionan como tales. Y notamos que a lo largo de todo este periodo, este corte de tiempo de unos 15 años, nos encontramos con una participación de más del 50% en el total de los recursos municipales. El promedio está por encima del 50% en casi en todos los años. Puntualmente, en los años más cercanos están más cerca del 60 que del 50. Con lo cual, como primer elemento es que tenemos una alta participación dentro de los recursos municipales de los que provienen de otros estados, de otros niveles. Y cuando nos metemos a analizar hacia adentro de los recursos propios de los municipios, nos encontramos una realidad que puede ser descrita como una fuerte dispersión en términos per cápita. Lo que tienen a la izquierda son los recursos per cápita en términos nominales acumulados desde el 2006 hasta el 2019. Es decir, lo que hemos sumado en términos nominales son los recursos per cápita, es decir, los recursos propios totales de cada año, divididos los habitantes proyectados por el IPEC para cada año. Y eso lo que nos arroja es el recurso propio per cápita de cada municipio. Lo que hemos hecho es una totalización en cada uno de ellos, tomando obviamente para aquellos municipios que nacieron o que fueron declarados como municipios, tomando solamente los años que tuvieron como tal. Total, estamos sumando los per cápitas, ¿no?
Y lo que estamos teniendo es el ranking que ustedes ven a la izquierda. No se ve el ranking. No, bueno, está bastante pequeño. No, 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 perdón, no pasaron las filminas. A ver. ¿Ahí se ve? No, quedó en la primera, en el título. Ah, a ver. ¿Allí se ve? No, estamos siempre en la primera. Vos estás bajando perdón que te interrumpa, pero Sí, me no hay parece que problema. vale la No hay problema, no, pena. no. Está muy bien, está muy bien. No, no. Lo que quería ver es Ahora si sí, estaban ahora viendo está ahí. pasando. Ahora estamos en la Bien, segunda. bien. Estamos en la segunda. Sí, Bien. Bueno, voy a ver si puedo. ahí calculo que ahí empieza. Bien, lo que vuelvo al origen. Posiblemente la presentación por diapositiva es lo que genera el problema de presentación. Lo voy a presentar, si ustedes lo ven bien ahí. Sí, se ve Bien, perfecto. perfecto, bien. Lo que comentaba es que la alta participación dentro de los recursos municipales que provienen de otros niveles de Estado, como ustedes pueden ver allí, en color rojo están los recursos de otras jurisdicciones o de COPA, lo que es coparticipación, y en azul la participación promedio en cada año de los recursos propios. La otra característica es la fuerte asimetría de los recursos propios en términos per cápita. A la izquierda, en realidad no interesa tanto el dato puntual, digamos, lo que está expresado allí es una acumulación de los recursos per cápita de cada uno de los municipios, y lo que interesa es lo que está a la derecha, que es el análisis que se ha hecho sobre esos datos que tienen un corte de 15 años, con lo cual estructuralmente tienen una robustez importante. Lo que notamos, si ustedes ven allí, son las medidas de posición. Fíjense que el mínimo está en 6.500 pesos per cápita, pero el máximo está en 165.000 pesos per cápita. Después tienen los percentiles que marcan el 20%, el 40%, el 60% y el 80%, es decir, los deciles intermedios relevantes. La mediana, es decir, en términos medianos estamos en un 19.491 pesos per cápita, pero puntualmente lo que me interesaba es mostrar el dato final donde el coeficiente de variación, que no es otra cosa más que el desvío estándar sobre la media, una media estadística, ¿no? Nos da 95,7%, es decir, un coeficiente de variación muy alto, para lo que me expresa una variabilidad muy alta en términos de recursos per cápita de los municipios santafesinos. Y lo podemos ver a través de otras expresiones, como por ejemplo a la izquierda, en la parte superior izquierda, tiene la relación del mayor con el promedio, con lo cual va oscilando entre 7 y 5 veces, es decir, en ningún momento el mayor de todos los municipios estuvo en menos de 5 veces que la media de los recursos per cápita de los municipios. La relación del mayor con el menor estuvo siempre por encima de 20 veces, y estamos hablando de recursos per cápita, vuelvo a la expresión, ¿no? Y para no usar los dos casos extremos, uso los 5 casos mayores y los 5 casos menores, y vemos que va oscilando, pero donde siempre están por encima de 8 veces, es decir, el grupo de los 5 que en cada año tienen más recursos propios per cápita, implican más de 8 veces los recursos per cápita de los 5 más bajos. Con lo cual es otra medida que me expresa la fuerte asimetría de los recursos propios per cápita. Ahora uno podría plantearse, bueno, está bien, pero desde una posición que indague, bueno, ¿por qué esa asimetría? Y bueno, porque, digamos, ahí es que debería haber premios y castigos en los que son más eficientes en la gestión, pero la pregunta es, ¿esa diferencia de los recursos per cápita obedece a esfuerzos de gestión, a calidad de gestión tributaria, o obedece a condiciones preexistentes que son de tipo estructurales? Es decir, para plantearlo de una manera extrema, el mejor intendente o el intendente que mejor gestione
sus recursos tributarios en estructuras económicas por debajo de la media, puede alcanzar a una gestión mediocre de aquel que le tocó una estructura económica de su localidad próspera. Y cuando tenemos un elemento para mirar, porque hay uno de los elementos que claramente son indicios de por qué se dan esa asimetría, un elemento es claramente la posibilidad de tener economías cercanas en lo portuario. Y cuando vemos cuánto crecieron los recursos per cápita entre el año, digamos, 2006 y el 2019, nos encontramos que aquellos municipios que tienen recursos sobre la actividad portuaria crecieron un 5.500%, mientras que crecieron un 3.000% el promedio de los municipios. Con lo cual lo que se nota es que casi, por ejemplo, aquellos municipios que tienen la posibilidad de estar cerca de economías portuarias, con lo cual no tiene nada que ver con cuestiones de la propia gestión del municipio, sino que es con la estructura económica que le toca tener como contexto, explica en gran medida en estos casos la causa del incremento de su recaudación y no tanto cuestiones que tengan que ver con la calidad de gestión que lleven adelante. Por supuesto que la calidad de gestión influye, pero lo que quiero mostrar es que las condiciones estructurales preexistentes se sobreponen a ellos. Entonces, dado esta característica donde vemos, repasando, una alta participación de los recursos de otras jurisdicciones, de la jurisdicción sobre todo provincial y nacional, una asimetría muy fuerte en los recursos propios per cápita y al mismo tiempo la dependencia de esa asimetría de razones estructurales y no de la propia calidad de la gestión, pasamos al punto siguiente donde cualquier discusión de autonomía municipal o cualquier diseño de autonomía municipal, ¿sí?, hay que pensarla donde las funciones de los municipios no se van a mantener en el statu quo, sino estaríamos ante una abstracción, es decir, plantear una discusión de la autonomía municipal con la expectativa de que las funciones municipales se mantengan en el statu quo, creo que es prácticamente demasiado naif plantear esto. ¿Por qué? Porque al empoderar, a dar emancipación política a las localidades, lo que surge claramente es al mismo tiempo un empoderamiento de mayores funciones. Y no estoy hablando solamente de mayores funciones de competencia exclusiva de los municipios, sino también un mayor peso de las funciones concurrentes con otros niveles de gobierno. Es decir, aunque cuando uno plantea autonomizar un nivel municipal, no solamente pueden crecer las funciones, el peso de las funciones que devienen después en gastos porque se le otorguen más competencias exclusivas, sino que el municipio vaya a tener una mayor presencia aún en aquellas que hagan en forma concurrente con otros niveles de gobierno. Por lo tanto, mayores funciones va a devenir seguramente en mayores presiones sobre el gasto. Entonces, ante el contexto de los recursos que acabo de mostrar, una autonomía que me presione o presione sobre el costado del gasto vía una mayor densidad de funciones, nos llevará a la necesidad de resolver los balances. Entonces, ante esas condiciones de recursos y ante una mayor necesidad de gasto, ¿cómo se resuelven los desbalances? Y los enfoques alternativos prácticamente nos llevarían a lo que planteamos al comienzo sobre lo que es la emancipación, la manera de ver una emancipación de un individuo. Una manera es decir, bueno, cada uno que se arregle con lo que tiene, para usar una expresión demasiado llana, ¿no? Y que cada ciudad defina la relación de calidad de servicios y esfuerzo fiscal que desea con la estructura que le toca. Es decir, bueno, no necesariamente todo el mundo van a tener que hacer una mayor presión tributaria local. Puede que no necesariamente un municipio tenga que tener una mayor presión tributaria local, pero aquellos que tengan estructuras económicas menos fuertes que otras van a tener que resignarse, si quieren tener una ecuación, a menor calidad de servicios. Es decir, esta primera salida, es decir, que cada uno se arregle como le toque, es la manera de decir, a la hora de emancipar, haz lo que quieras. Pero como cuando tu papá o tu mamá te decía, bueno, haz lo que quieras, pero como una forma de decirte, mira, haz lo que vos quieras, pero a mí no me pidas nada. Esta sería una de las salidas. Es decir, bueno, que cada uno pueda recaudar, obtener mayores recursos, pero que cada localidad haga el balance de calidad de servicios que va a desear o va a pretender y el esfuerzo fiscal que piensa hacer para eso.
Esto suena muy lindo. Ahora, esto que uno lo plantea, cuando uno lo linkea con lo que decíamos de las condiciones tremendamente desiguales de las estructuras económicas de cada localidad, lo que va a darse va a devenir inexorablemente en una desigualdad de derechos o desigualdad de condiciones de vida entre comprovincianos. Es decir, esas condiciones estructurales distintas puestas ante este enfoque de resolver el desbalance fiscal llevaría a que aquellos habitantes, aquellos santafesinos que le toque vivir o que vivan en localidades con mejores economías, van a poder tener los mismos servicios que otros de otras localidades con estructuras económicas no tan relevantes, con un menor esfuerzo fiscal, o van a poder gozar de mejores servicios con el similar esfuerzo fiscal que otras localidades con estructuras económicas menos prominentes. El otro enfoque alternativo vendría a ser la otra manera de decir sos libre, la manera generosa de decir sos libre, es garantizar un piso de equidad entre comprovincianos. Es decir, mientras por un lado se emancipa políticamente a un gobierno, a una comunidad que a través de sus gobiernos puedan tomar decisiones, al mismo tiempo se le trata de dotar un determinado piso de recursos para que todos puedan gozar de un piso de calidad en la calidad de los servicios que van a tener. ¿Y cuál es la vía elemental para poder garantizar ese piso de equidad entre comprovincianos? Y ahí tenemos que ver a qué instrumentos se cuentan. ¿Por qué? Porque la calidad de los instrumentos importan. Parafraseando a North, que decía en su momento, las instituciones importan, acá podemos decir que la calidad de los instrumentos con los que vamos a tratar de garantizar ese piso de equidad importan. Y ahí entramos en las clásicas categorías de transferencias. ¿Por qué es importante analizar los distintos tipos de transferencias internivel? Porque algunas transferencias casualmente van a ser totalmente incompatibles con el concepto de autonomía. ¿Por qué? Porque si yo pretendo dar autonomía a un nivel de gobierno que implique tener una emancipación política del mismo, no puedo al mismo tiempo plantear, garantizarle derechos con transferencias que choquen o se den de bruces con el propio concepto de emancipación. Entonces, sabemos las viejas categorías de transferencias que las podemos agrupar en dos categorizaciones. La categorización de lo que se llaman las transferencias automáticas y discrecionales o no automáticas, es decir, aquellas transferencias que se disparan de una manera preestablecida en forma automática, mientras aquellas que no son automáticas, es decir, que tiene que ver con el momento en el cual se van a efectuar las transferencias, y otra categorización que focaliza entre si van a ser de libre disponibilidad o lo que se llaman no condicionadas y las condicionadas. Es decir, aquellas transferencias no condicionadas significan que son transferencias de recursos de un nivel al otro para que el nivel receptor utilice esos recursos en los que su propia decisión recaiga, mientras que las condicionadas van con un condicionamiento del otorgante de las transferencias. Allí tienen ejemplos, digamos, de qué consiste cada uno de ellos. Digamos, podemos dar ejemplos de las transferencias automáticas no condicionadas. Por definición es la coparticipación, ya sea de tributaria nacional o provincial. Las transferencias automáticas y condicionadas, por ejemplo, es el conocido Fondo de Financiamiento Educativo, que se debería transferir en forma automática, pero que al mismo tiempo los municipios no lo pueden gastar en cualquier función. Las transferencias discrecionales y no condicionadas significan, por ejemplo, las asistencias del Tesoro, ¿sí? Por ejemplo, aquellas que bajan a través de los ATN a la provincia y la provincia a los municipios, son no automáticas o discrecionales, pero al mismo tiempo se pueden utilizar para distintos tipos de gastos. Y por último, las transferencias discrecionales y condicionadas, los famosos aportes no reintegrables o los determinados subsidios o aportes para determinada función o aportes, por ejemplo, para hacer una obra. Entonces, cuando analizamos el nivel de compatibilidad que pueden tener los tipos de transferencias con los que vamos a intentar lograr ese piso de garantía de derechos entre comprovincianos, nos encontramos que la única que no se choca con el propio concepto de autonomía es el de las transferencias automáticas y no condicionadas. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque si voy a tener condicionado el momento en que se van a transferir, el destino en que se va a aplicar, el monto que va a gozar el destinatario, ¿sí? Si todo eso va a estar sujeto a decisión de un órgano superior, obviamente no estoy permitiendo la propia autonomía, ¿se entiende? Es decir, si el otorgante de las transferencias va a poder decidir qué municipio va a ser el destinatario, qué monto se va a otorgar, el momento en que se va a transferir y el destino en que va a tener que aplicarse esos recursos, cualquier elemento de eso va a chocar contra el concepto de autonomía. Por lo tanto, las únicas transferencias que son compatibles con el concepto de autonomía son aquellas que son transferencias automáticas y no condicionadas. Esto es un poco el primer punto de la exposición que quería plantear, un poco la idea de hacerlo muy sintético, pero con una dinámica que no lo hiciera farragoso ni cansador, pero puntualmente era partir de la situación actual de los municipios santafesinos, el concepto de autonomía, de emancipación política, las condiciones para que se dé esa emancipación y los instrumentos que para que esa emancipación en un sentido superador, es decir, que garantice cierto derecho entre comprovincianos, el rol de las transferencias y puntualmente de un tipo de transferencias que lo permite, que son las transferencias automáticas no condicionadas. En esta segunda parte, en realidad lo que me interesaba, y no tiene que ver, como lo dice así, estrictamente con el concepto de autonomía, pero sí advertir de que en una realidad concreta, ya desde una mirada de la realpolitik, es que una discusión de autonomía municipal va a llevar inexorablemente a una discusión del régimen municipal en sí. Es decir, la discusión del aspecto de la autonomía municipal va a ser uno, pero que cuando se lleve a implementar o a discutir, van a entrar en discusión otros elementos más del régimen municipal, que es un régimen que de por sí está regido por una ley orgánica que lleva de principios del siglo, de la primera mitad del siglo XX, y que por lo tanto no solamente de autonomía se va a discutir a la hora de discutirse autonomía, digamos, aunque parezca una contradicción. Cuando se discuta la autonomía, para llevarse adelante esa autonomía se va a discutir un nuevo régimen municipal y en la discusión de ese nuevo régimen municipal van a entrar seguramente hoy, en tercera década del siglo XXI, es inevitable que entren a discutirse algunas cosas que para mí, es una opinión personal, entiendo que constituyen la zona de confort y el poder real de los intendentes, y acá me meto en un tema que me gusta, me apasiona, y que me gusta plantearlo a veces las cosas sin vueltas y decir lo que uno entiende, más allá de lugares comunes. ¿Por qué digo que es la zona de confort y el poder real de los intendentes? Porque el cargo de intendente de una ciudad santafesina es hoy uno de los cargos con mayor fortaleza dentro del sistema político santafesino. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mirar y lo compara, o sea, primero, en primer término, porque nuestro sistema político en la Argentina, de los tres niveles, es claramente ejecutivista. Es un sistema donde predomina entre los poderes, hay una predominancia en la fuerza, en la fortaleza del Ejecutivo. En el caso del nivel municipal, ese ejecutivismo, a mi entender, en el caso de Santa Fe, ese ejecutivismo se hace mucho más intenso en términos relativos. Y doy ejemplos concretos. En Santa Fe la posibilidad de reelección indefinida. ¿Eso qué significa? Significa que un intendente no tiene fecha de vencimiento. Entonces, en su proceso de acumulación política, no hay nunca un pato rengo, que sí puede acontecer en el nivel nacional y en el nivel provincial. Entonces, un intendente de alguna manera puede perder en un momento, puede irse, pero no hay un momento en que la ley le diga que va a ser su último mandato. Y por lo tanto, en el proceso de acumulación política es una ventaja que tiene a su favor el rol del intendente. Segundo, no es sujeto a juicio político ni de mecanismo de remoción del Consejo. En cualquier sistema republicano, un poder tiene la posibilidad, sobre todo el poder legislativo, tiene la posibilidad de, ante determinadas situaciones, remover, ¿sí?, al Ejecutivo en determinadas causas con la figura del juicio político. En este caso, en el caso de Santa Fe, no existe esa figura. El Consejo no puede remover a un intendente.
El Consejo puede, en todo caso, solicitar al Poder Ejecutivo y que al mismo tiempo la remoción, ni siquiera es la remoción de un intendente, sino que es el concepto de intervención de uno o más poderes, como dice la Constitución. Entonces, en ese caso, el Consejo recién puede solicitar al nivel provincial que ante una situación de desorden del municipio intervenga, y la intervención además requiere de una decisión legislativa. Es la legislatura la que tiene la potestad de intervenir en un municipio, o lo puede ser el Ejecutivo, pero con comunicación y tratamiento, y lo puede hacer el Ejecutivo en el caso de que esté en receso de la legislatura, pero con comunicación inmediata y la legislatura tomar decisión sobre el tema cuando retome su actividad. Salvo pocos municipios, creo los de primera categoría, y creo que, digamos, Rafaela, no estoy seguro, donde no hay tribunal de cuentas, el control externo está en una situación de debilidad. ¿Por qué? Porque donde no hay tribunal de cuentas, ese control está a cargo del Consejo en forma directa, pero donde confluyen dos elementos: baja capacidad técnica, es decir, porque los consejos no tienen una capacidad técnica al mismo nivel de los propios ejecutivos para ejercer ese control externo, y al mismo tiempo el ejercicio de ese control se hace desde como órgano. Por lo tanto, los concejales no tienen el poder de control mediante acciones individuales, con lo cual requiere digamos, obtener cualquier ejercicio de control externo del Consejo requiere conseguir mayoría. Es decir, por más que haya un concejal con la capacidad para hacer cualquier tipo de control o análisis, no lo va a poder hacer en tanto no tenga una mayoría en el Consejo que le permita como Consejo ejercer ese control. Por lo tanto, obviamente, si requiere mayoría, ni hablar cuando un intendente tiene su propio partido político, es el que controla el Consejo Municipal. Y otro elemento de Realpolitik es que el intendente prevalece en los conflictos interpoderes, es decir, cuando generalmente en las ciudades se dan conflictos interpoderes, consejo, intendente, generalmente hay una prevalencia a la hora de los resultados del Ejecutivo. Es más fácil neutralizar un consejo que paralizar una gestión. Existen casos donde esa tensión a veces es el consejo que puede paralizar la gestión, pero predominantemente las condiciones están más dadas para que un intendente, que salvo que esté en una situación política de mucha debilidad, sea más fácil neutralizar cualquier embestida del consejo que el consejo paralizar la gestión. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la ley 2756, el Ejecutivo tiene muchas herramientas para funcionar y básicamente hay un par de cosas que no puede hacer sin decisión del Consejo, como puntualmente aumentar impuestos, endeudarse o realizar obras por contribución de mejoras u obras públicas determinadas. El resto de las cuestiones prácticamente el intendente del Departamento Ejecutivo la puede hacer sin el Consejo. Otro elemento que este es un parecer que uno ha visto con la casuística, que hay un impacto asimétrico en la judicialización de los conflictos interpoderes. Es decir, cuando se dan situaciones de conflicto interpoderes, es decir, una ordenanza que se veta, que se insiste en el veto, que no se cumple, o cuestiones de pareceres distintos entre decisiones, normas del Consejo y normas del Departamento Ejecutivo, ¿qué sucede? Se judicializan. Como el nivel municipal no tiene su propio nivel judicial, es decir, la justicia, en este caso la justicia ordinaria provincial que interviene, cualquier conflicto interpoder a nivel municipal hoy tiene un impacto asimétrico en favor del Departamento Ejecutivo. ¿Por qué? Porque muy rara vez, ante un conflicto, los jueces paralicen la implementación de la medida que lleva adelante el Ejecutivo. Es decir, si quien objeta una cuestión que hace el Departamento Ejecutivo lo judicializa, rara vez un juez paraliza lo que está llevando adelante un intendente. E inclusive muchas veces toma la decisión una vez que aconteció el proceso electoral posterior. Después, si le tocó perder el intendente, posiblemente ahí se mueva la justicia distinta. En cambio, si un consejo trata de frenar una medida que está llevando adelante el intendente y que el consejo entiende que está violentando una competencia que es del consejo,
la judicialización de esa medida también le favorece al intendente porque rara vez la justicia frena esa situación. Y si se da la inversa, que una medida que lleva adelante el Consejo que avasalle o que intente avasallar las competencias o el espacio del Departamento Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo puede no cumplirla y los efectos de ese no cumplimiento generalmente, digamos, pocas veces tienen una consecuencia grave en materia judicial. Por eso digo que hay un efecto asimétrico cuando hay conflicto interpoderes. Y por último, actualmente los departamentos ejecutivos no están sometidos a mecanismos de democracia semidirecta. Es decir, hoy no hay revocatoria de mandato, que es un problema. Revocatoria de mandato es cuando se junten más de determinada cantidad de firmas, se somete a una moción donde se llama a elecciones y en las elecciones por el sí y por el no para revocar el mandato del actual intendente, con lo cual lo expone ante una determinada situación, una coyuntura negativa o que atraviese una situación negativa en su gestión, que le convoquen una revocatoria de mandato y pueda perder su cargo antes de la próxima elección, o mecanismos de consulta popular, o mecanismos de audiencias públicas. Eso hoy no rige en forma obligatoria. Por eso, considero que esos temas que hoy no se relacionan estrictamente con la autonomía municipal, pero que ante una eventual discusión de esa autonomía derivaría en una reforma del régimen municipal, y esa reforma del régimen municipal seguramente hoy en pleno siglo XXI es difícil que escapen al debate la reelección indefinida, la necesidad de un mecanismo de, balance político como existe a nivel nacional o provincial, en el caso de este juicio político, el mecanismo de revocatoria de mandatos, los mecanismos de iniciativa popular, el control externo más efectivo y la figura del viceintendente. Hoy es inevitable que la mayoría de los municipios ya tienen resuelto ese problema, que es la convivencia de cuando en ausencia del intendente, hoy se resuelve a través del presidente del cuerpo del consejo, entonces ahí entra en un ruido generalmente, donde depende también qué fuerza política controle el consejo, logre formar una mayoría del consejo, puede que cambie el color político por la ausencia del propio intendente. Entonces, y el otro problema es la presidencia del cuerpo, que es toda una discusión que se da año a año. En la mayoría de los municipios que van hacia un proceso de reforma del régimen municipal están haciendo la misma fórmula que sucede a nivel nacional y provincial, que es la elección del intendente y vice, donde el vice se le asignan las funciones de presidir en forma ordinaria, presidir el consejo, con lo cual no hay discusión sin voto, solamente como el vicegobernador en el caso de la provincia, es decir, no puede, tiene voz pero no tiene voto y solamente en caso de desempate. Y en caso de ausencia temporaria o definitiva del intendente, lo suple. Entonces ahí bien se resuelve el problema de que la misma fuerza política que fue elegida para la función ejecutiva no esté sujeta a que ante una ausencia repentina del intendente o transitoria del intendente no transformar en traumática esa situación. Es decir, aquellos casos donde pierde la fuerza política que tiene el ejecutivo, pierde el consejo, ese intendente cada vez que tiene que dejar por las propias vacaciones mismas su cargo o tiene que viajar y ausentarse más de 5 días de la localidad, se genera a veces una situación tensa porque se hace cargo del departamento ejecutivo, el presidente del consejo, que puede ser de otra fuerza política. Esa situación con la figura del viceintendente se resuelve. Se resuelve desde el punto de vista institucional operativo, pero sabemos que al incorporar la figura de un binomio del viceintendente, le añadimos otro problema más, una situación más de que sabemos la historia que nuestro país tiene de las relaciones de sus presidentes, sus gobernadores con sus vices. Entonces, también la existencia de un viceintendente a un intendente puede que, en el caso puntual, en lo personal de la figura del intendente, puede que le reste más de lo que le sume, a pesar de que lo institucional entiendo que suma más de lo que resta. Un poco la conclusión es que, tratando de explicar de esto que termino de plantear, claramente la discusión de la autonomía no hay duda de que es necesario y obligatorio a esta altura resolver el tema de la autonomía en el caso de Santa Fe, de autonomía municipal. Planteé los problemas de sustento económico de concretar esa autonomía
Pero también, y esto cualquier intendente que se precie de tal, de conocedor, sabe que le espera a la vuelta de la esquina la discusión de estos últimos temas. Por lo tanto, lo que quería terminar con una conclusión es que la discusión de una autonomía conlleva también discutir estas otras cuestiones y que posiblemente también esto opere a la hora de discutir, a la hora de bloquear o habilitar en la agenda la discusión del tema autonomía. Muy interesante, Pablo. Comienzo con una pregunta, si te parece. Para Sí, por vos, supuesto. la zona de confort que tienen los intendentes de Santa Fe, ¿es tan alta como para no suplirla por los beneficios teóricos que podría traer la autonomía o los temas que resolvería la autonomía? A ver, yo le llamo zona de confort porque seguramente de todas esas características que cité, todas irían en desmedro de lo que tendría como figura el intendente en su cargo, aunque desde el punto de vista institucional serían superadoras, pero en el caso puntual del actor político intendente irían en desmedro de su statu quo. Y creo que a la hora de los beneficios, claramente, si uno lo mira desde el punto de vista objetivo, claramente el beneficio para la sociedad es muy superior de la autonomía que resolver ese tema puntual. El problema es que el actor político es el intendente y la autonomía es un concepto abstracto, es decir, el sujeto que es un actor político, ese que, hay que decirlo claramente, tiene más para perder que para ganar. Y por último, que en concepto de autonomía, de alguna manera de tomar las decisiones que quiera, un intendente también tiene un margen de bastante posibilidad de involucrarse en los temas que quiere. Es decir, también eso no lo expuse, pero podría ponerlo, que hoy también esa zona de confort es que el intendente, si quiere meterse en el tema de seguridad, se mete en el tema de seguridad, con sus limitaciones, pero se mete. Y si no quiere meterse, no se mete. Si quiere dedicarse a hacer vivienda, se mete a hacer vivienda. Si no quiere, no se mete en hacer vivienda. Entonces tiene esa situación donde la expansión de su ámbito de ejercicio, de ejercicio político y de involucrar al municipio en determinados asuntos o no, le permite ese rol de selectividad en función de sus propios intereses. Si nos metemos o no nos metemos en este tema. Y tiene esa posibilidad de hacerlo. Nada más que a la hora de discutirse la autonomía y de definir las competencias, va a dejar de tener esa flexibilidad a la hora de decidir nos metemos o no nos metemos en esto. Lo va a tener que hacer y va a tener que aguantarse las expectativas sociales que eso conlleva. ¿Sí? Porque a la hora de decir somos autónomos, también hay que hacerse cargo de las expectativas de las sociales que eso conlleva, el decir que sos autónomo. Clarísimo. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Yo tengo una más. Claudia. Sí, la conclusión podría, hoy por hoy, es a los intendentes tendrían más para perder, entre comillas, su zona de confort con autonomía, dado que de alguna manera los recursos que necesita los suple hoy por hoy con algún mecanismo y logra en más o en menos esos recursos, sea vía propia o vía transferencia, y por ese motivo, digamos, le convendría, entre comillas, no impulsar el debate considerando que políticamente tiene más para perder que para ganar. ¿Algo así? Es así. Es cierto que el impulso de la autonomía municipal no es hoy un resorte que dependa de los intendentes. Obviamente, No, pero claro. no están ellos tampoco de tomar la decisión. Claramente, cualquier intendente que uno tome en lo público va a tener un discurso pro-autonómico, claramente, digamos, en eso lo que uno trata de ver, es muy ochentoso el término que voy a usar, pero tratar de ver el lado B, digamos, propio del cassette, ¿no? Tratar el lado B de eso, es decir, discutida la autonomía e implementada, va a haber un cambio en el régimen municipal que te va a traer un nivel de exigencias y de condicionamientos mayor a la que la configuración del cargo de intendente tiene hoy en el régimen municipal vigente, y unas expectativas sociales mucho más altas porque ahora, después de vos decirle a una sociedad durante mucho tiempo, ahora vas a ser autónomo,
hay que hacerse cargo de qué es lo que eso funciona a nivel de las expectativas. Con lo cual, creo que en el intendente va a ser así. De hecho, lo primero que tiene que saber es que inevitablemente de esa discusión va a salir con una limitación en la reelección de mandato. Hoy cualquier discusión es muy difícil que atraviese una modificación legislativa sin que diga, no, señor, no puede ser el único cargo que hasta el día de hoy ejecutivo no tenga límite en su reelección. Entonces, en muchas de esas cosas, claramente como rol, no digo la persona, el rol del intendente como tal tiene más para perder que para ganar, mientras que claramente la comunidad, a través de su proceso de autonomía, tiene más para ganar que para perder. Esto es la realidad que uno está viendo y que lo puedo llevar a la discusión que hay hoy en las discusiones de querer ser municipio o querer ser comuna. Es decir, no es idéntica la discusión, pero tiene muchas cuestiones parecidas cuando se dice, digamos, cuando se da una discusión en una localidad de pasar de ser comuna a ser municipio. ¿Por qué? Porque los recursos aumentan claramente. Digamos, los recursos de otras jurisdicciones aumentan un 90% aproximadamente. Básicamente ingresos brutos, la coparticipación de ingresos brutos, coparticipación federal y fondo de financiamiento educativo, que es en un 90%. Y en el balance, cuando uno pone ese incremento de recursos con lo que significaría financiar los cargos del consejo, el secretario del consejo y un departamento ejecutivo con 2 o 3 secretarías, claramente, digamos, no le consume más del 30% de los recursos incrementales que va a tener, con lo cual una ecuación económica en ser municipio, no hay duda de que una localidad puesta en una posibilidad de ser municipio, digamos, está claro que es beneficioso. Ahora, el presidente comunal es el líder de una comisión comunal, no tiene, digamos, es el único actor político que cobra una retribución para hacer política en la localidad. No hay nadie más que tenga la posibilidad de no tener que hacer otra actividad para hacer política. Todos los demás tienen que trabajar y después hacer política. Segundo, es la única autoridad en la localidad con chapa para ello y que por lo tanto cuando tenga un consejo alguien va a hablar en nombre como concejal, alguien va a ser presidente del consejo. Su propio espacio político va a tener espacios para el crecimiento de nuevos liderazgos, ya sea como concejales, con lo cual, puesto en la situación de ser intendente o ser presidente comunal, tiene más incentivos para seguir siendo presidente comunal que para poder pasar a tener rótulo de intendente. El único incentivo es que afuera de su localidad le van a dar otra especie de seniority, como le llaman los americanos, a la hora de, bueno, ponerlo en determinadas ligas. Pero a la hora del ejercicio del poder, también se está dando esta discusión que nadie la dice públicamente, pero también existe. Genial, gracias. Suponiendo que se produce algún hecho bisagra que permite avanzar en la discusión de la autonomía, vos decís, y me parece que fue totalmente claro, que la autonomía se sustenta a partir de transferencias automáticas no condicionadas. El sistema actual de coparticipación provincial garantiza ese desarrollo o ese impulso que tendría la supuesta autonomía, o involucraría en tu mirada una revisión? Bien, eso creo que por ahí pasa el eje meridiano, porque hoy cuando uno ve los regímenes de coparticipación de impuestos, Santa Fe se ha quedado a lo largo del tiempo en ser una provincia que coparticipa en baja proporción de lo total de sus recursos. Aquellos municipios que han dado ese debate de la autonomía municipal, el caso más reciente de Entre Ríos, muy interesante, en la discusión de Entre Ríos, que lo plasmó en su reforma constitucional última, son porcentajes que hoy superan al de Santa Fe, con lo cual, cuando uno lo mira desde un análisis comparado, los recursos de coparticipación, el régimen de coparticipación de Santa Fe, que como tal no existe un régimen de coparticipación, sino que hay un mecanismo de coparticipación por impuesto, es bajo, con lo cual hoy discutir la autonomía municipal de Santa Fe abre a las puertas que yo planteé al principio. Por un lado, un enfoque que diga, bueno, vamos a dar autonomía, concentrémonos en las competencias, bueno, pero en los recursos vayamos a que cada uno
como quien dice, darle la posibilidad que empiecen a cobrar impuestos, por ejemplo. Que eso abre toda otra discusión, que más sabrán ustedes que yo, pero abre toda una discusión poner a los municipios a cobrar impuestos, la doble imposición, la cuestión de las mismas discusiones que hay hoy entre provincias cobrando impuestos con la nación, se multiplican con localidades cobrando impuestos donde al mismo tiempo lindan con otras, es todo un tema, ¿no? Pero puede haber un enfoque donde dice, mira, discutamos competencias y discutamos potestades tributarias. Ahora, como que dice, a papá provincia no le pidan más un peso. Y está la otra discusión donde dice, bueno, hay que plantear en general todo y la bolsa común para garantizar esos derechos también tiene que discutirse. Y también es otro de los elementos que también, hay que decirlo, no voy a decir que bloquean el debate de la autonomía, pero todo el mundo cuando quiere avanzar en una discusión de autonomía sabe, así como los intendentes que van a perder su estatus, no inmediato, posiblemente no sean los que están en ejercicio, porque cuando se implemente generalmente hay una transición, con lo cual muchos de los actores actuales ni siquiera lo van a sufrir ellos mismos, porque esto, digamos, generalmente se aplica con un régimen, un esquema de transición. Así como los intendentes saben que muchas cosas que se van a discutir van a ir en desmedro de su estatus, la provincia sabe, o el nivel provincial sabe, que una discusión de ese tipo, para que pueda avanzar, va a requerir un mayor esfuerzo en materia de financiamiento provincial hacia los municipios. También eso creo que cualquiera que a nivel político sepa que se discute la autonomía municipal está sabiendo que esa discusión da vuelta. El problema es el quantum, o sea, hasta dónde. Y creo que ahí el marco comparado con otras provincias puede ser una regla para mirar. Y como siempre, el tiempo, en toda negociación, para mí siempre el tiempo es el que puede resolverlo. Es decir, una cuestión es que en un momento se resuelva el diseño de la autonomía municipal y que de alguna manera el avance hacia esa autonomía pueda ser la manera en que los factores políticos del presente puedan de alguna manera digerirlo mejor. ¿A qué voy? Es decir, bueno, tenés que llevar la coparticipación del nivel actual a un nivel que sea superior, obviamente. Que te saquen, como si uno es gestión provincial, que te saquen de un momento a otro mayores recursos, pues es inviable esto. Ahora, distinto es cuando dice, bueno, vamos a implementar la autonomía municipal, pero digamos que dicha transición de mayor coparticipación abarque a 3 gestiones de gobierno, por ejemplo. Entonces uno plantea un esquema de gradualidad donde le da mayor previsibilidad y puede pasar de un porcentaje X hoy a un porcentaje de un incremento, por ejemplo, en un 50%, o en un 20% o en un 30%, digo, con respecto al estatus actual, pero eso distribuido a lo largo, por ejemplo, de 8 años. Entonces, de esa manera, uno reparte ese mayor esfuerzo y beneficio recíproco entre municipio y provincia a lo largo de más de una gestión, con lo cual no pone las pérdidas solamente en un actor puntual. Es decir, el que está gobernando en ese momento no asume las pérdidas todos juntos. Se lleva el rédito, porque todos sabemos que lo que los estadounidenses le llaman el legado, por supuesto que, digamos, a cualquier gestión de gobierno le interesa llevarse un legado para la historia, de decir, bueno, fui quien resolvió tal tema pendiente institucional. Una reforma constitucional es para algunos, la reforma de la implementación de la autonomía municipal puede ser otro, y por supuesto que eso es un beneficio desde el punto de vista político de quien lo lidera, porque va a quedar marcado en la historia en el momento que se resolvió. Bueno, esa es la ganancia política para quien lo implementa. La distribución de su respectivo costo a lo largo del tiempo puede ser una variable de salida. No se te escucha, Teresa. Ahora. No, una última pregunta, pero en este esquema de avance paulatino, que podría ser quizás una alternativa para viabilizar, yo llamo avance paulatino esto que vos planteás, Pablo, en varias gestiones. En ese esquema de avance paulatino, ¿podría ser viable la autonomía por ley? Y traigo este tema a cuento por el proyecto, ¿no?, de que se presentó. Bueno, eso, a ver, ahí hay una discusión que hay que partirla en 3. Primero, es una discusión más para constitucionalistas, pero no le voy a esquivar a mi posición, pero lo aclaro porque
hablo de un Sí, lugar sí. de inferioridad de condición en esa situación. Segundo, que también hay que también digamos, sacarle a esa discusión una intencionalidad política de aquellos que dicen, no, como eso está en la Constitución, quiero usar la reforma constitucional como una llave para abrir una reforma constitucional. Perdón, quiero usar la autonomía municipal como una llave para la reforma constitucional. Entonces también ese tema se mete en el ruido, ¿sí? Y después la otra discusión de fondo, es decir, para hablar con honestidad intelectual y sin segundos intereses, la autonomía municipal y la constitución, que se habla digamos, están aquellos que dicen, bueno, hay que reformar la constitución o en realidad el bloque constitucional que habla sobre el régimen municipal quedó inconstitucional, es inconstitucional y por lo tanto podés reformar por ley porque lo que prima es la Constitución Nacional y punto. Es decir, a lo que voy está bueno que claramente cuando haya que reformar la Constitución provincial eso se va a modificar, pero como prevalece el mandato de la Constitución Nacional, podemos entender claramente que el bloque, ¿sí?, que regula el régimen municipal de la Constitución provincial es anticonstitucional y por lo tanto podemos avanzar con una ley. Para mí, yo soy más de esa segunda posición, es decir, que no digamos, que obviamente si uno tuviese que hacer, digamos, tener la posibilidad de decidir en abstracto, bueno, es bueno una reforma constitucional que lo habilite, sea clara, explícita la Constitución provincial y después avanzar hacia una ley. Pero el camino alternativo, porque si no, pareciese que va a estar siempre bloqueada porque si tiene, si tiene miserias y virtudes, toda discusión política como la autonomía municipal, una reforma constitucional tiene multiplicado por 10 esas cosas. Entonces, si vamos a hacer que la autonomía municipal quede como una variable dependiente de cuando se abra una discusión de reforma constitucional, y la verdad, vamos a seguir así, digamos, vamos a seguir planteando la necesidad del tema, pero va a seguir cayendo en un tema mucho mayor, mucho más complejo y de muchísimo más nivel de debate. Lo que creo que se debería resolver, esto ya es un tema para los constitucionalistas, resolver de qué manera entender, o si hay que hacer algún mecanismo a través de lo judicial, para tener claridad jurídica de que ese bloque de la Constitución provincial es anticonstitucional desde el punto de vista de la reforma del 94 y que resuelto eso pueda avanzarse hacia una reforma, hacia una autonomía municipal por ley, teniendo la certeza de esa inconstitucionalidad de la Constitución provincial. Esto es un pensamiento propio, sin venir de la ciencia jurídica, por eso lo aclaro, pero creo que sería una forma viable de resolver, de abocarnos al tema de autonomía municipal, eludiendo la necesidad de caer en una reforma de la Constitución. Clarísimo. Lo digo en términos concretos, que un actor político o con cierto consenso se someta al proceso judicial que requiere cuando uno quiere, digamos, impugnar cualquier cuestión de inconstitucionalidad, se lleve esa discusión, se logre el fallo que tenga que lograrse y tras ese fallo se pueda disparar una discusión de la autonomía municipal sin necesidad de que como condición previa reformar la Constitución provincial. Posiblemente lo que planteo sea inviable, pero sería desde el punto de vista de la dinámica política lo más posible, dado que achicaría los problemas a discutir, porque si a la autonomía le sumamos todo lo otro que hay que discutir con la reforma constitucional, y va a estar siempre subsumida en algo mucho más grande. Sí, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? Claudia. No, para mí también fue sumamente claro, muy explícito, así que no, tendría que pensar un rato largo para poder plantearte alguna situación
que merezca una respuesta. No, desde ya te agradezco muchísimo tu participación, sin lugar a dudas, un lujo para el ciclo de charlas, así que muchísimas gracias. No, bueno, el gusto es mío, como lo dije al principio, como siempre, y por alentar todo lo que ustedes hacen, porque la formación de no solamente capacitación, sino la circulación de lo que se llama la inteligencia o la masa crítica o la formación de capacidades es muy necesario en nuestro país. A mí, la verdad, me pone siempre muy contento cuando uno ve que gente con mucho nivel en lo suyo le dedica tiempo a cosas de este tipo. Sos más que bienvenido en el observatorio, sentite parte, así que cuando quieras, Bueno, encantados agradecido. nosotros y obviamente todos los que participan del observatorio. Lo vamos a hacer. Genial. Gracias, Claudia, haces un cierre entonces de... No, me dejaba vos que lo cierres. Bueno, no, nuevamente repito las palabras de Claudia. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí. Y nosotros con esta charla un poco estamos cerrando el ciclo de autonomía municipal por la época del año y porque ya hemos abordado los distintos ejes temáticos que involucran la autonomía como tema hacia el futuro en la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, a la brevedad los vamos a convocar a otra reunión con otra temática, pero un poco por este año es la última reunión de autonomía municipal. Bueno. Con un broche de oro, por supuesto, con tu presentación, que no podía ser de otra manera. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias, Teresa, incluso por la moderación de la charla. Y nos estamos viendo, como decías vos. Bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.